conocen esa sensación de estar atrapados, como si sus días fueran una fotocopia del anterior y ninguno parece llevarlos a ninguna parte. Yo me llamo Daniel y hace no mucho tiempo mi vida era un caos, un desorden monumental de sueños rotos, promesas vacías y una pereza que se había apoderado de cada rincón de mi existencia. Mi apartamento era un reflejo de mi mente tan desordenado. Mis relaciones eran superficiales y mi trabajo, bueno, apenas cumplía para no ser despedido. Me sentía como un barco a la deriva, sin timón y sin destino. Cada noche me acostaba con la amarga sensación del fracaso y la ansiedad de un mañana que prometía ser igual de mediocre. ¿Les suena familiar? Veía a mis amigos como Marcos triunfar. Marcos era mi mejor amigo, o eso creía yo. Él parecía tenerlo todo. Un trabajo que amaba, una relación estable con Sofía, a quien yo también apreciaba mucho, y una energía que parecía inagotable. Yo, en cambio, era su sombra, el amigo gracioso y desastroso que siempre estaba ahí para escuchar sus éxitos, mientras los míos se ahogaban en excusas. Una noche, después de una fiesta en casa de Marcos, donde volví a sentirme como un espectador de la vida de los demás, llegué a mi desastroso apartamento y me miré al espejo. No me gustó lo que vi. Un joven con la mirada perdida, cansado de su propia mediocridad. Estaba harto de ser el casi, el hubiera, el después, lo hago. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. O quizás algo se reconstruyó. Buscando una salida en internet, entre videos de gatos y memes, me topé con un concepto que parecía ridículamente simple: la mejora del 1%. La idea no era cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino hacer una pequeña minúscula mejora cada día. Un 1% mejor. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero en mi desesperación estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Al día siguiente, no intenté correr un maratón. Solo me puse las zapatillas y caminé 15 minutos. No intenté escribir una novela, solo escribí un párrafo. No limpié todo mi apartamento, solo lavé los platos. Fue pequeño, casi insignificante, pero por primera vez en mucho tiempo, me fui a la cama sintiendo que había cumplido algo. Había ganado una pequeña batalla contra mí mismo. Los días se convirtieron en semanas. Esos 15 minutos de caminata se transformaron en 20, luego en una carrera ligera. Ese párrafo se convirtió en una página. Mi apartamento, rincón a rincón, empezó a parecer un hogar. Empecé a sentir una chispa de energía que no sabía que tenía. Marcos y Sofía notaron el cambio. «Oye, Dani, te ves genial. ¿Qué estás haciendo?», me decían. Yo solo sonreía y decía que estaba probando cosas nuevas. Me sentía orgulloso. Por primera vez, sentía que tenía el control. En mi trabajo, empecé a aplicar la misma filosofía. En lugar de posponer las tareas, abordaba la más pequeña primero. Leía un artículo relacionado con mi industria cada mañana. Organizaba mi correo electrónico, pequeños pasos que, acumulados, empezaron a dar frutos. A mi jefe lo notó. Me dio un proyecto pequeño, pero importante. Era mi oportunidad. Me sumergí en él, aplicando mi método del 1%. Cada día, un pequeño avance. Estaba emocionado y se lo conté todo a Marcos, mi confidente, mi hermano. Le mostré mis ideas, mis estrategias, mi progreso. Él parecía genuinamente feliz por mí. «Eso es increíble, tío. Sabía que lo tenías dentro», me decía, dándome palmadas en la espalda. Un par de semanas después, mi jefe me llamó a su oficina. Esperaba una felicitación, quizás incluso una pequeña bonificación, pero su cara era seria, casi fúnebre. «Daniel», comenzó, «tengo que hablar contigo sobre el proyecto. Hemos decidido dárselo a otra persona para que lo lidere». Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. «¿Qué? ¿Por qué? Si todo iba perfecto», balbuceé. En él suspiró. «Marcos,
Vino a verme ayer. Presentó una versión mucho más desarrollada y pulida de tu idea, con proyecciones y un plan de ejecución que, francamente, nos dejó impresionados. Dijo que era una idea en la que ambos trabajaban, pero que él la había llevado al siguiente nivel. El mundo se detuvo a Marcos, mi mejor amigo. Había tomado mis ideas, mi progreso diario, mi 1% acumulado, y lo había presentado como suyo. Sentí una mezcla de ira y una profunda, devastadora traición. Salí de la oficina aturdido. Lo llamé a 1, 2, 3 veces. No contestó. Fui a su casa. Su coche estaba allí. Toqué el timbre. Nadie abrió. La traición era tan amarga que casi podía saborearla. Todo mi esfuerzo, mi disciplina, mi renacimiento, se sentía manchado, robado. Esa noche volví a estar frente al espejo, pero esta vez no vi al joven perdido de antes. Vi a alguien herido, sí, pero también vi al hombre que había aprendido a caminar 15 minutos, a escribir un párrafo, a lavar los platos. Vi al hombre que había construido, ladrillo a ladrillo, una nueva versión de sí mismo. La traición de Marcos dolía como el infierno, pero no podía robarme el proceso, no podía quitarme la disciplina que había forjado. La decepción fue profunda. También perdí a Sofía. Cuando intenté hablar con ella, se puso del lado de Marcos, creyendo su versión de la historia. Me acusó de ser envidioso. Siempre has estado a su sombra, Daniel. Acéptalo, me dijo. Esas palabras fueron como cuchillos. Me quedé solo, completamente solo. Por un momento, la oscuridad amenazó con volver a tragarme. La tentación de rendirme, de volver a mi antiguo yo caótico y decir, no vale la pena, fue inmensa. Pero entonces, recordé la sensación de la primera victoria, la sensación de los platos limpios, la sensación de terminar esa primera carrera corta. El poder no estaba en el resultado final, en el proyecto o en la aprobación de los demás. El poder estaba en el proceso, en el 1% de cada día. La traición de Marcos y la decepción de Sofía no eran el final de mi historia. Eran una prueba de fuego para mi nueva filosofía de vida. Así que al día siguiente, con el corazón roto, pero la determinación intacta, me levanté y volví a mejorar 1%. No por ellos, no por mi jefe, no por demostrar nada a nadie. Lo hice por mí porque había descubierto que el verdadero éxito no es una meta que se cruza, sino el camino que se recorre. Empecé a buscar un nuevo trabajo, esta vez con una confianza que no tenía antes. Seguí escribiendo, no una página al día, sino 2. Empecé a ir al gimnasio, a aprender a cocinar de verdad. Cada pequeño paso era una declaración de que nadie, absolutamente nadie, podía robarme mi progreso, porque mi progreso no era un objeto, era una parte de mí. La traición me enseñó una lección brutal. Confía en tu proceso más que en las personas. Tu disciplina es tuya, tu crecimiento es tuyo. El dolor de la traición se fue transformando en combustible. Me hizo más fuerte, más sabio, más enfocado. Hoy, mi vida es irreconocible, no porque haya alcanzado la perfección, sino porque he abrazado el poder de la mejora constante e imperfecta. Tengo un trabajo que me apasiona, en una empresa que valora mi ética de trabajo. He conocido gente nueva, relaciones basadas en el respeto mutuo. Mi apartamento es mi santuario. Y lo más importante, cuando me miro al espejo, veo a alguien de quien estoy orgulloso. Alguien que cayó, fue traicionado, pero se levantó, no de un salto, sino un 1% a la vez. La historia con Marcos y Sofía es un recuerdo doloroso, una cicatriz. Pero las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, que sanamos. La mejora del 1% no es un truco mágico que evita el dolor o la decepción. Es una herramienta que te permite construir una versión de ti mismo tan fuerte que
Cuando lleguen las tormentas, porque llegarán, no te romperás, te doblarás, sí, pero luego seguirás creciendo. Así que si te sientes atrapado, si sientes que tu vida es un desastre, no intentes arreglarlo todo de golpe. Empieza pequeño, haz una sola cosa, una mejora del 1%. Lava un plato, camina 5 minutos, lee una página y hazlo de nuevo mañana. Porque el interés compuesto no solo funciona con el dinero, funciona con la vida. Y la persona en la que te convertirás, un 1% a la vez, te lo agradecerá eternamente. Ha pasado exactamente un año desde que mi vida cambió, 12 meses desde que decidí aplicar esa regla, aparentemente simple, mejorar un 1% cada día. Recuerdo perfectamente dónde estaba sentado en mi viejo apartamento, rodeado de facturas impagadas, sintiéndome un completo fracasado. Mi empleo se desmoronaba, mi amistad con Sofía era un desastre, y mi mejor amigo Marcos parecía cada vez más distante. Ese día me prometí a mí mismo que todo sería diferente. Y lo fue. Empecé poco a poco. Un 1% no parece mucho, ¿verdad? Leer 10 páginas de un libro de negocios, hacer 5 minutos de ejercicio, organizar una sola carpeta de mi desordenado escritorio. Pequeños pasos, victorias diminutas, que día tras día se fueron acumulando. A los 3 meses, la niebla mental empezó a disiparse. Tenía más energía, más claridad. Compré un negocio que estaba al borde de la quiebra y comenzó a estabilizarse. Cerré un par de clientes pequeños, pero importantes. Recuerdo la emoción, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba controlando mi destino. A los 6 meses, estaba en racha. El negocio no solo se había recuperado, sino que estaba creciendo. Contraté a mi primer empleado. Me mudé a un apartamento mejor. Sofía y yo volvimos a ser amigos. Parecía que habíamos superado nuestra crisis. Las salidas volvieron, las risas espontáneas. Ella me decía lo orgullosa que estaba, cómo admiraba mi transformación. Y Marcos. Bueno, Marcos siempre estaba ahí, celebrando cada victoria conmigo. Era mi hermano, mi confidente. Yo le perdoné por lo que me hizo en el pasado y le conté todos mis planes, mis estrategias, mis miedos. Él era mi apoyo, o eso creía yo. Al 9º mes, di el gran salto. Conseguí una inversión importante para expandir mi empresa. Fue la validación de todo mi esfuerzo. La fiesta de celebración fue increíble. Estaban todos con Sofía, radiante a mi lado. Marcos, brindando por nuestro éxito futuro. Me sentía en la cima del mundo. El 1% diario me había llevado a un lugar que nunca imaginé. Estaba viviendo el sueño. Y entonces, todo se vino abajo. Sucedió hace unas semanas. Empecé a notar cosas extrañas. Un cliente importante canceló su contrato de repente, diciendo que había recibido una oferta significativamente mejor. Luego otro, y otro. Los números empezaron a caer en picado. Más rápido de lo que habían subido, algo no cuadraba. Mis precios eran competitivos. Mi servicio era excelente. ¿Qué estaba pasando? Una noche, trabajando hasta tarde, intentando descifrar el misterio, recibí un correo electrónico. Era de un remitente anónimo. El asunto decía: necesitas saber esto. Dentro, solo había un archivo adjunto. Lo abrí con el corazón en un puño. Era una copia de un plan de negocio. Un plan de negocio increíblemente detallado, con proyecciones financieras, estrategias de marketing, análisis de clientes. Era mi plan de negocio, el mismo que había pasado meses perfeccionando. Pero este no era mío. Llevaba otro logo, otro nombre de empresa, Inevitec, una empresa de la que nunca había oído hablar. Busqué el nombre en internet. La empresa se había registrado hacía solo 2 meses. Su CEO, Marcos. El mundo se detuvo. No podía ser Marcos, mi mejor amigo, mi hermano. Mi hermano. Leí el documento una y otra vez, buscando una explicación lógica, pero no la había. Eran mis ideas,
Mis palabras, mi estrategia, todo lo que le había confiado, cada sueño que le había compartido, estaba ahora en ese documento, listo para ser usado en mi contra. Había creado una empresa espejo para robarme a mis clientes, para destruir todo lo que había construido. La traición fue como un golpe físico. Marcos no me había traicionado una vez, sino 2 veces. Me quedé sin aire. Llamé a Sofía. Necesitaba su apoyo como mi amiga. Necesitaba que me dijera que todo era un terrible malentendido. Pero no contestó. Llamé una y otra vez. Nada preocupado. Fui a su apartamento. La luz estaba encendida. Toqué el timbre en silencio, amusé la llave de repuesto que me había dado. Y allí estaba ella. En la sala, pero no estaba sola. Marcos estaba con ella. No estaban discutiendo. Estaban cómodos. Demasiado cómodos. En la mesa de centro había 2 copas de vino y una carpeta con el logo de Innovitec. Cuando me vieron, sus caras se transformaron. La sorpresa, el pánico, la culpa. Todo en una fracción de segundo. Sofía se levantó de un salto en Daniel. Yo puedo explicarlo. Pero, ¿qué había que explicar? La imagen lo decía todo. La mujer que era mi amiga y el hombre al que llamaba hermano, conspirando juntos para arruinarme. El dolor fue indescriptible. Era una doble traición. Un puñal por la espalda y otro directo al corazón. ¿Tú también? Fue lo único que pude decir. Mirando a Sofía en su silencio, fue la respuesta más ruidosa que he escuchado en mi vida. Marcos intentó hablar. Daniel, no es lo que parece. Solo queríamos mejorar el modelo. Creíamos que tú no estabas listo para llevarlo al siguiente nivel. Mejorar el modelo. ¿No estaba listo? Yo, que me había levantado del suelo, superado tu traición, que había luchado cada día, que había construido todo desde la nada, con esa simple regla del 1%. Ellos, que solo se sentaron a esperar para robar el fruto de mi trabajo. No grité, no rompí nada, simplemente me di la vuelta y me fui. Caminé sin rumbo durante horas, con sus palabras resonando en mi cabeza. La decepción era un peso aplastante. Había aplicado la regla del 1% a mi negocio, a mi salud, a mi mente, pero había olvidado aplicarla a lo más importante, a juzgar el carácter de las personas que me rodeaban. Confié ciegamente. Bajé la guardia. Y ese fue mi más grande error. Llegué a mi apartamento al amanecer, el mismo lugar donde todo había empezado un año atrás, pero ya no era un lugar de fracaso. Era un lugar de resiliencia. Miré mi reflejo en la ventana. Estaba destrozado. Sí, pero no estaba vencido. La regla del 1% no solo te enseña a construir, también te enseña a reconstruir. Te da la disciplina para levantarte cuando te caes, sin importar cuán dura sea la caída. Y eso es lo que voy a hacer. Hoy, mi 1% no será cerrar un cliente o leer un libro. Hoy, mi 1% será perdonarme a mí mismo por confiar demasiado. Mañana, mi 1% será diseñar una nueva estrategia, una más fuerte, más inteligente. Pasado mañana, será dar el primer paso para reconstruir mi empresa desde los cimientos. Pero esta vez, con la lección aprendida, ellos me quitaron mi plan, mis clientes, y rompieron mi corazón. Pero no pueden quitarme mi disciplina, no pueden quitarme la fuerza que construí, día a día, 1% a la vez. Creyeron que me habían destruido, pero solo me dieron una nueva razón para mejorar. Esto no es el final de mi historia, es el comienzo del capítulo más difícil, pero también el más importante, el capítulo donde demuestro que el verdadero poder no está en el éxito rápido, sino en la capacidad de levantarse después de la peor de las caídas. Y yo me voy a levantar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha aportado algo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo sigue esta reconstrucción. Nos vemos en el próximo video.